¿Cómo puedo hacer que mi papá, 52 años, se dé cuenta de que su esposa, 38 años, no es mi mamá y deje de presionar una relación? Mi mamá falleció cuando yo tenía 14 años. Siempre estuve más cerca de ella que de mi papá, así que lo llevé muy mal y todavía la extraño todos los días. Mi papá siguió adelante extremadamente rápido, hablo de 1.5 meses después, y estaba saliendo abiertamente con su actual esposa. Sospecho que estaba engañando a mi mamá. Ella se mudó 4 meses después de la muerte de mi mamá. Luego, 9 meses después de su muerte, anunciaron su compromiso en mi cumpleaños como uno de mis regalos. Obviamente, no lo tomé bien. Hice un escándalo, tiré la torta que me compraron y me fui. Desaparecí durante unos días hasta que estuvieron a punto de poner un informe de persona desaparecida / fugitiva. Me obligaron a volver. Intentaron deshacerse de todas las pruebas de mi mamá, fotos, efectos personales, recuerdos y otros. Guardé lo que pude y oculté algunos otros. No me dejaban celebrar el cumpleaños de ella ni nada relacionado con mi mamá. Intentaron obligarme a llamarla, la esposa de papá, mamá. Nunca lo hice. Me ignoraban cuando la llamaba por su nombre. Ella misma se presentaba como mi mamá. La corregía cada vez. Llegó al punto en que dejé de hablarle a menos que fuera absolutamente necesario o si la estaba corrigiendo. Esas conversaciones solían ser respuestas de una palabra. Mi papá se enojaba cada vez que no la llamaba mamá, usaba su nombre de pila o la presentaba como la esposa de, nombre de papá. Una vez pasé 2 semanas sin hablar con ninguno de ellos cuando tenía 16 años porque estaba arruinando la dinámica familiar. Hasta que pueda ser parte de la familia, no había nada que decir ni hacer como uno. Se dieron alrededor del día 15 sin comunicación / interacción. Cumplí 18 años, me fui a la universidad y reduje el contacto al mínimo y no regresé. Cuando tenía 21 años, me comprometí con mi prometida. Ella sabe sobre mi relación con mi papá y su esposa. Lo respeta y está de mi lado. Cuando se enteraron, mi papá y su esposa se molestaron. No sabían que estaba saliendo con alguien. La esposa de mi papá publicó en las redes sociales diciendo que estaba emocionada de que su hijo, yo, se casara con muchas otras cosas, diciendo que no podía esperar a ser abuela. Hice una publicación corta diciendo que no soy ni nunca fui su hijo, y que no será abuela de mis futuros hijos. Mi papá se enojó diciendo que estaba faltando el respeto a mi madre y la avergoncé. Le pregunté de quién estábamos hablando, porque mi única madre era, verdadera / única / biológica / dadora de vida mamá, y en este punto, perdí a ambos padres ese día cuando tenía 14 años. Esto fue hace 3 años, y volvimos al contacto mínimo / nulo. Pero mi esposa está embarazada de unos 8 meses. Aparecieron en mi casa, nunca les di mi dirección. Querían hablar y conocer a mi esposa. No los dejé entrar y les dije que dieran la vuelta y se fueran. Pero al parecer, decidieron mudarse a mi ciudad / estado para estar más cerca y reparar la relación entre nosotros. Ella dijo que extrañaba a su hijo, y quería ser una mejor madre y abuela. Los llamé delirantes y les dije que se fueran y cerré la puerta. Compraron una casa a unos 5 minutos de nosotros. Todo esto ha sido demasiado para mí, y mi terapeuta quiere que los deje entrar, pero prefiero cortar todo contacto. No sería tan malo si dejaran de intentar reemplazar a mi mamá y actuar como si nunca hubiera existido. Honestamente, no sé mucho sobre la esposa de mi papá. Ni siquiera sé si conozco a mi papá en este momento. Mi esposa está luchando por apoyarme, emocionalmente, y no sabe cómo ayudar. Por favor, desconocidos de Internet, ¿cómo los convenzo, a mi papá y a la esposa de mi papá, de que no es y nunca será mi mamá? PD, acerca de mi terapeuta. Él dijo que debería tratar de expresar mis verdaderos sentimientos hacia ellos de una manera no hostil ni amenazante. Hacerlo de manera constructiva pero directa. Conocer más sobre mi papá y su esposa, y llegar a la raíz de quiénes son, y cómo se sienten respecto a la situación. Pero voy a buscar a un terapeuta mejor. Tu terapeuta está ignorando por completo el problema aquí. Están intentando reemplazar a tu madre biológica, acosándote emocionalmente para lograrlo. Busca otro terapeuta. Contacta a un abogado. Puedes demostrar que no deseas contacto, y comportamientos no deseados como aparecer sin previo aviso y comprar propiedades cerca de ti. Esto es acoso y puedes obtener una orden de restricción. Pasé por algo similar. Mi mamá falleció cuando tenía 13 años.
Mi papá comenzó a salir con una de sus amigas en menos de un mes. Mi abuelo dijo que ni siquiera esperó a que el cuerpo de ella se enfriara. Así de rápido siguió adelante, y terminó casándose con la antigua jefa de mi mamá. Ahora tengo 40 años y no he visto ni hablado con mi padre desde que tenía unos 26. Fue la mejor decisión que tomé. Al final, decides con quién quieres estar en contacto y con quién no. Mantente firme y no cedas. También buscaría otro terapeuta que entienda tu situación. Las acciones de tu padre y su esposa suenan irracionales. Mudarse para estar más cerca sin reconectar lentamente y adecuadamente es una señal de alerta para mí. Ten cuidado, pero yo mantendría mi distancia e incluso consideraría obtener una orden de restricción si siguen apareciendo. Abandona a ese terapeuta ineficiente. Uno bueno jamás te diría invítalos después de todo lo que has pasado. Y dile a tu papá que, si aparecen sin previo aviso, no dudes en llamar a la policía. Esto es acoso. No tienes que ir con la corriente ni mantener la paz. Vas a tener que jugar duro. Y puedes hacerlo. Le preguntaría, ya que aparentemente fue tan fácil para él borrar a tu mamá de su vida después de que ella muriera, ¿por qué no puede hacer lo mismo contigo? Finge que estás muerto porque él ya está muerto para ti. Dile que tenga otro hijo, puede reemplazar al que perdió, igual que hizo con mamá. Por supuesto, eso es torcer el cuchillo, pero eso es exactamente lo que hizo, no dejaría que lo olvide. Por supuesto, eso no ayuda realmente a que sigas adelante emocionalmente, pero una orden de restricción podría ayudar. He editado porque pensé que la esposa de papá también estaba embarazada. La tierra quemada podría ser la única opción. Parece que no hay razonamiento posible con ellos. Están tratando de quebrantarte. Creen que si no aflojan, eventualmente cederás. Quieren su pequeña mentira perfecta de una vida, y parecen estar dispuestos a hacer casi cualquier cosa para conseguirla. Al mudarse tan cerca, planean acecharte a ti, a tu esposa y a tu ese hijo ese. De repente, estarán en la misma tienda al mismo tiempo y podrán conocer a tu hijo a pesar de que les has negado eso por cualquier vía normal. Pueden aparecer en guarderías, en eventos escolares, cumpleaños, días festivos y cualquier cosa que crean que pueden lograr para mantener su mentira. No parecen preocuparse por ti o tu familia. Solo les importa la idea de ti que encaja en su mundo falso. Si realmente les importara, nunca habría llegado tan lejos. Están delirando y no se detendrán a menos que se les obligue. Decirles claramente que cada vez que se acerquen a ti y a tu familia, incluso en público, llamarás a la policía por acecho y acoso hasta que se te conceda una orden de restricción para ambos, podría hacerles entender. Tendrías que estar dispuesto a seguir adelante con eso. Pero si se mudaron a 5 minutos de distancia por una ilusión, puede que no sea suficiente, o puede que tarde un tiempo de acecho y un juez comprensivo para obtener una orden que los mantenga alejados. También, investiga las leyes de derechos de abuelos en tu estado. Solo para asegurarte de que no puedan intentar demandarte para obligarte a dejarlos ver a tus hijos. Por lo general, creo que se requiere una relación preexistente, pero nunca está de más indagar solo para asegurarse de que no puedan obtenerlo, o no puedan simularlo de alguna manera para conseguir lo que quieren. Si realmente quieres ocultarte, puede ser difícil. Pudieron rastrearte a través de registros públicos si alguien no les dijo. Sería necesario comprar una casa a través de algo como una LLC, y nunca decirle a nadie que pueda tener algún vínculo con ella donde te mudaste. Espero estar equivocado y que algo finalmente haga clic y te dejen en paz. Les deseo lo mejor a ti y a los tuyos. No puedo imaginar el estrés por el que estás pasando, y por el que podrías pasar en el futuro. Actualización. Hola a todos. Gracias por sus comentarios y retroalimentación. Leí todo, pero por alguna razón, no pude responder. Además, para aquellos que dijeron que debía ser falso debido a la falta de respuestas y actualizaciones, la publicación recibió tanta atención que fue bloqueada en 24 horas. Tengo una vida con trabajo y una reina embarazada de 8 meses a la que tengo el privilegio de llamar mi esposa, y eso tuvo prioridad. Para responder algunas preguntas y aclarar. Mi esposa, yo y nuestro futuro hijo estamos en general bien. Mi esposa está cansada de estar embarazada en este punto. Nuestro hijo debería llegar en las próximas semanas. Encontré un nuevo terapeuta.
Llamé para cancelar el resto de mis citas programadas y no lo tomó bien, así que presenté una queja. Me reuní con la nueva terapeuta y me gusta mucho más. Siento que realmente me escuchan y estoy obteniendo la ayuda que necesito. Quiero dejar claro que tengo 24 años. La esposa de mi papá tiene 38, 14 años mayor que yo. Mi papá tiene 52, 14 años mayor que su esposa. Cuando ella entró en mi vida, yo tenía 14 y ella 28. También hubo teorías sobre si mi papá podría haber tenido algo que ver con la muerte de mi mamá. Eso no es cierto. Pero aún creo que estaban juntos antes de que ella falleciera. Estoy invirtiendo en un sistema de seguridad, pero tomará algunas semanas hasta que lo instalen. Por ahora, tenemos una cámara en la puerta y algunas cámaras más baratas. En redes sociales. Desde la publicación sobre su emoción por ser abuela, sobre mi compromiso con mi esposa, hemos cerrado todas nuestras redes sociales. Mi esposa y yo ya no somos activos en ninguna plataforma, excepto para mensajes o compartir fotos. También encontramos la filtración. Es mi cuñado, el esposo de la hermana de mi esposa. Tuvimos una cena familiar donde planeábamos trabajar en el plan de parto. El cuñado insistió en estar allí, lo cual fue extraño, ya que no formaba parte de eso al principio. Mientras esperábamos a que mi suegra llegara a casa, compartí lo que sucedió entre mi papá, y cómo nos hizo sentir a mí y a mi esposa. El cuñado se puso visiblemente incómodo. Cuando lo confronté, lo negó, pero era obvio. Mi cuñada lo enfrentó, y él se derrumbó. Dijo que había estado hablando con ellos porque necesitábamos todo el apoyo familiar posible y deberían conocer a su nieto /. Esto provocó una discusión. Terminó con mi cuñada mudándose y quedándose con nosotros, no tienen hijos y tenían algunos problemas. Creo que se acabó para ellos. Nunca confiaré en él. Nuestro plan de parto ha sido asegurado y está seguro, hecho un día después sin el cuñado. Pero tenemos algunos planes por si aparece lo loco. Todos los que necesitan conocer el plan y los detalles lo saben. Ahora bien, es sorprendentemente difícil obtener una orden de protección. En mi área, depende en gran medida de la violencia o el contacto físico. Técnicamente, lo que han hecho aún no está en contra de la ley. Se perciben como no representan un peligro real en este momento, ya que no se hicieron amenazas y se fueron cuando se les pidió. Tienen libre albedrío para mudarse donde quieran. Además, dado que un miembro de la familia le dio a otro miembro de la familia mi dirección, es válido. En cuanto a los derechos de los abuelos, solo aplican si mi esposa y yo perdiéramos la custodia o no pudiéramos cuidar de ellos. Pero mis suegros asumirán ese papel si es necesario. Mi esposa y yo no estamos en posición de mudarnos. Acabamos de comprar nuestra casa cuando las tasas de interés eran bajas, y mis suegros ayudaron con el pago inicial. No es enorme, pero es nuestro hogar y perfecto para nuestra familia inicial. Mi papá y su esposa no pueden, no deben, tener hijos. No sé de qué lado proviene la imposibilidad. Así que esa podría ser la razón de la presión constante. Le escribí una carta a mi papá resumiendo por qué no quiero contacto. Cómo me siento acerca de lo que hicieron. Cómo su esposa no es mi mamá y nunca lo será. Si siento que les doy una oportunidad, será en mis términos y los de mi familia. Especifiqué que mi familia somos yo, mi esposa y cualquier posible hijo en el futuro. No deben hablar con mi esposa ni conmigo en ningún momento, a menos que sea a través de nuestro abogado. Él puede decidir qué información transmitir. No son bienvenidos a nuestro alrededor en ningún momento, incluyendo nuestra casa, escuela, guardería, reuniones sociales, cumpleaños, Navidad, barbacoas, etc. Además, en público somos desconocidos. Mantener distancia y actuar como si no existiéramos. Si rompen esto, recibirán una carta de seguimiento, incluyendo una orden de protección si es necesario. La carta fue bastante larga. Nuestro abogado la revisó, mi esposa y yo la firmamos. Luego, él la firmó y fue notariada, y hicimos copias legales para nuestros registros. Mi abogado la envió con un servicio de entrega privado y la entregó personalmente, con evidencia de la firma de recepción. Hasta ahora, todo va bien en ese aspecto. Ahora estoy enfocado en mi esposa y en mi futuro hijo. Espero estar listo. Sé cómo no ser un padre, así que hay eso. Gracias a todos por sus aportes. ¿Hay algo más que deba hacer o pensar para proteger a mi familia? Solo informa a las enfermeras de parto y entrega, así como al médico de tu esposa, que tu padre y su esposa no deben acercarse a ninguno de ustedes. Proporciona sus nombres,
descripciones y fotos si las tienes. Es solo para estar seguros, para que tú y tu esposa no tengan que preocuparse. Me alegra saber que están bien. Reddit es un gran lugar para considerar todas las posibilidades extrañas, y parece que hiciste un gran trabajo cubriendo todas las bases. Ahora disfruta de tu creciente familia, y dale flores y un masaje de pies a tu esposa solo porque sí. Prepárate para las noches sin dormir, y la abrumadora sensación de estar miseramente cansado y, al mismo tiempo, completamente feliz. Actualización 2. Hola, ha pasado un tiempo. Algunas personas querían actualizaciones. Decidí que mi perfil sería el mejor lugar para publicar. No estoy seguro de si alguien lo verá, pero... En las semanas previas al parto de mi esposa, las cosas estaban estresantes. Terminé teniendo mi primer ataque de pánico. Eso no fue divertido. Mi esposa me ayudó a superar eso. Mi cuñado intentó disculparse y reconciliarse con mi cuñada. Pero arruinó eso al intentar explicarse de nuevo sobre cómo estaba en lo correcto al reconectar a mis padres y mi familia. Después de eso, su divorcio ha estado avanzando rápidamente. El nacimiento de mi hijo fue una experiencia increíble, para mí. El momento en que sostuve a mi hijo por primera vez me dejó asombrado. ¿Cómo puedo amar algo tan pequeño, a quien acabo de conocer, tanto y tan rápido? Tanto el bebé como mi esposa están muy bien. Mi esposa comenzó a decir que se siente como una vaca. No estoy seguro de cómo hacerla dejar de decirlo. Pero sigue mugiendo al azar. Mi papá y su esposa intentaron aparecer en el hospital. Todavía no estoy seguro de cómo nos encontraron o cómo sabían dónde estábamos. Pero el personal los bloqueó y nos cubrió. Como muchos de ustedes dijeron, empezamos a encontrarnos con ellos aleatoriamente por la ciudad. Principalmente en tiendas de comestibles o de compras. Incluso si me desviaba de mi camino, a veces nos topábamos con uno o ambos. La policía aún dice que no están haciendo nada ilegal y no parecen peligrosos/maliciosos. Hicimos lo mejor que pudimos para ignorarlos o quedarnos en casa o hacer que un miembro de la familia obtuviera los artículos. Mi terapeuta realmente se ganó su salario en los últimos meses. Mi abogado está haciendo lo mejor que puede, pero siento que las leyes están en nuestra contra. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. O en este caso, nada es peligroso hasta después de que lo es. O date prisa y espera hasta que pase algo malo, luego tal vez hagamos algo. Es súper frustrante. Nos mudamos. Ahora, nunca quiero hacer eso de nuevo. La buena familia ayuda. Pero con un recién nacido y gente loca alrededor, fue estresante. Sé que no suena posible y todavía no lo puedo creer, pero mis suegros son increíbles y nos pusieron en contacto con un amigo suyo. En resumen, estos amigos querían reducir el tamaño ya que todos sus hijos se mudaron. Lo contaron a mis suegros y los trajeron. Terminamos llegando a un trato muy bueno. Nueva casa más grande en más terreno pero necesita mucho trabajo, todavía es segura para un bebé. Es antigua y anticuada, pero la estamos haciendo nuestra. No somos ricos en absoluto. Tenemos una buena red a nuestro alrededor. También estoy haciendo el 99% del trabajo en la casa yo mismo. Mi cuñada se mudó y nos ayudó a hacer lo posible. Desde que nos mudamos, no habíamos visto a mi papá ni a su esposa. Eso fue hasta hace unas 2 semanas. Iba a actualizar y ya había escrito todo lo anterior. Desde entonces, mi abogado me contactó diciendo que mi papá se puso en contacto y quería hablar. Intenté decir firmemente que no, pero me aconsejaron diciendo, creo que sería lo mejor para ti. Establecimos una fecha y hora en público. 3 días después, en una cafetería, nos encontramos. Aunque llegamos temprano, ellos nos estaban esperando. Estaba solo con mi esposa, también una paralegal del despacho de abogados bajo cubierta. Pude ver la decepción en sus ojos porque nuestro hijo no venía con nosotros. Comenzó de manera súper incómoda. Comenzaron con una charla pequeña, pero yo solo dije, ¿qué quieren? Bueno, la salud de mi papá no está bien y va cuesta abajo constantemente. Puede tener unos 2 años como máximo. Mostraron escaneos, notas de médicos, pruebas y otros documentos para demostrarlo. Estuve callado todo el tiempo que hablaron, y lo único en lo que podía pensar era que mal para él. Fue como recibir noticias de que alguien a quien conociste de niño murió o está enfermo, como un vecino o una antigua niñera. Para mí, ninguna emoción o sentimiento real porque siento que no tuve una conexión real con ellos.
Mi esposa sabía que estaba irritado y trató de calmarme en silencio. Cuando terminaron, di algo así como lo siento que les haya sucedido esto. Espero que mejoren. Luego, me levanté. Para salir, su esposa abrió la boca y dijo algo como, ¿eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Les debes a él. No la dejé terminar y me descargué contra ellos. Dije todo lo que había estado pensando en mi cabeza durante años. Un monólogo ensayado que comencé cuando era adolescente. Los aspectos destacados incluyen, pero no se limitan a, cómo él me debía más que cualquier cosa. Cómo arruinó cualquier tipo de relación en el momento en que empezó a pensar con su miembro. Cuando intentó borrar a mi verdadera y única madre. Negligencia, abuso, castigos excesivos, lo que sea. Luego, terminé con mi verdadera madre. Murió cuando yo tenía 14 años. Pretendamos que yo también morí porque eso fue cuando él, mi papá, se convirtió en alguien muerto para mí. Ahora, mirando hacia atrás, me resulta en cierto modo gracioso que mi esposa de 5 pies 4 pulgadas estuviera conteniendo a un tipo de más de 6 pies 3 pulgadas y más de 200 libras. Pero se veían un poco como peces abriendo y cerrando la boca. Mi esposa luego me escoltó fuera. Cuando llegamos al coche, tuve mi segundo ataque de pánico. Pero desde entonces ha estado tranquilo pero fresco. Estoy luchando pero trabajando en ello. Cuando mi esposa me ve ausente, simplemente me pasa a nuestro hijo, y las cosas mejoran. Lo siento por la lectura larga si aún estás aquí. Espero que todos tengan un día maravilloso y que sus vidas estén bendecidas. Entiendo que esto podría ser oscuro, pero espero que después de reunirte con ellos y explotar por su sentido de superioridad, no tengas que lidiar mucho más con ellos. Gracias a que tú y tu familia pudieron mudarse, y permanecer fuera del alcance de los encuentros casuales de tu papá y su esposa. Parece que podrás concentrarte en disfrutar de la vida con tu hermosa familia, libre de drama de ahora en adelante. Mis mejores deseos. Felicidades, papá. Tú y tu esposa ya son padres increíbles. Y sé que es difícil que las personas que deberían haberse preocupado por ti hayan fallado en sus responsabilidades, pero eso solo significa que tú mereces todo el crédito por la persona increíble que eres. Sé que ha pasado un tiempo, pero si sigues encontrándote con ellos, ve a la policía y pídeles que revisen si hay dispositivos de rastreo. Un buen mecánico también puede encontrar uno, pero si la policía encuentra uno, puede ser evidencia de acoso. Te deseo a ti y a tu verdadera familia toda la felicidad. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti. ¿Cómo puedo encontrar paz en la muerte de mi hermana gemela cuando me veo obligada a vivir con mi madrastra, quien la causó? Yo, 17, tenía una hermana gemela idéntica. Éramos inseparables y hacíamos todo juntas. Honestamente, ella era mi mejor amiga. El año pasado, en septiembre, mi madrastra tuvo que recogernos de un partido de voleibol. Nuestro papá generalmente nos recogía, pero estaba fuera de la ciudad. Llegó una hora tarde porque se olvidó de nosotras. Bueno, de camino a casa, ella siguió quejándose de cómo interrumpimos su siesta. Resumiendo, la historia, pasó un alto en una intersección. Nos metimos en un horrible accidente. La mayoría de esa noche fue un borrón, pero recuerdo los últimos minutos antes del choque. Estuve hospitalizada durante semanas, pero mi hermana gemela falleció esa noche. No he perdonado a mi madrastra. Se niega a reconocer que estaba equivocada. A pesar de que había testigos presentes, se niega a aceptar la responsabilidad de causar el accidente. No soy una persona enojada. Soy muy tranquila y nada confrontativa en absoluto. Pero ni siquiera puedo mirarla sin sentir que me robó. Le robó la vida a mi hermana. Y actúa como si mi hermana nunca hubiera existido en primer lugar. Una cosa que realmente me dolió fue cuando estaba en Walmart con mi papá y mi madrastra. Teníamos que comprar algo para mi hermano menor y empezaron a hablar con un anciano. No recuerdo exactamente de qué estaban hablando, pero el anciano le preguntó a mi papá cuántos hijos tenía. Mi papá dijo que tenía 4 hijos, pero mi madrastra lo corrigió diciendo, no, 3. Eso me puso muy triste. No le hablé el resto del día. No puedo describir cómo me siento. Perdí a mi mejor amiga con quien compartía todo. Mi hermana sabía exactamente cómo me sentía acerca de todo porque experimentamos la vida juntas. Ahora, constantemente siento que soy un zombie.
A menudo sueño con ella, pero cuando despierto y la realidad golpea, me aplasta absolutamente. Vivir es insoportable sin mi hermana. Lo habría avergonzado en Walmart y habría dicho, bueno, eran 4 hasta que mataste a mi gemela con tu negligencia, y actúas como si no fuera gran cosa. La habría avergonzado a cada momento frente a la gente, especialmente frente a sus amigos y familiares. Hola, acabo de leer tu publicación, las cosas van a ser difíciles. Perder a un ser querido duele. Y según lo que he leído allí, no necesitas perdonar a esa mujer. La poca compasión que tiene por ti y tu hermana es asquerosa. Mencioné si había alguien a quien pudieras acudir fuera de ese entorno tóxico, es decir, familiares o amigos cercanos de la escuela. Será difícil sobrellevarlo. Pero creo que lo primero es preocuparte por ti misma, te comerán viva en ese ambiente tóxico. Después es cuando podrás llorar y liberar sentimientos acerca de tu hermana. Busca terapia si es necesario. Lo recomendaría, ya que lo que has vivido fue extremadamente traumático. Lo siento por tu pérdida. Tomará tiempo. Pero no te cierres al mundo. Simplemente aléjate de esa familia. Sugeriría llevar un diario para que puedas expresar tus sentimientos en un entorno seguro. No tiene que ser un diario real, puede ser un documento de Google, notas, cualquier cosa en la que te sientas cómoda. Y otras actividades que disfrutes, tal vez algunas que te recuerden los buenos momentos. Si te gusta el arte, puedes expresar tus sentimientos a través de él. Comenté anteriormente en tu historia y nuevamente lamento mucho tu pérdida. Mereces mucho más que ellos, mucho, mucho más. ¿Disfrutas de los videojuegos? Quizás jugabas algunos con tu hermana gemela en ese momento o antes de lo que sucedió. Puedes adentrarte en ellos, pero el duelo y la curación son diferentes para cada persona. No te sientas presionada a seguir lo que no te parezca correcto para ti. Aceptar lentamente el hecho de que se ha ido, y no culparte por nada de esto, aunque sé que sabes que no tienes la culpa, hará que el dolor disminuya un poco cada día, quizás no mucho, pero sucederá. Recuerda que no tienes que perdonar a nadie. La gente dice que tienes que perdonar, pero puedes sanar y no perdonar a quienes te han hecho daño. Es posible. Tu madrastra es una persona realmente malvada, y espero que puedas encontrar un lugar mejor pronto, tal vez ahorrar para vivir con tu mamá en el futuro. Actualización. ¿Soy la mala por confirmar que deseaba que mi madrastra muriera en un accidente de coche? Para un poco de contexto, mi papá engañó a mi mamá, con mi madrastra. En última instancia, se divorciaron, lo que fue muy difícil para nuestra familia. Mi mamá terminó regresando a su país natal en Europa. Mi hermana gemela y yo tuvimos que quedarnos con nuestro papá. 17F. Vivo con mi papá, mi madrastra y mis hermanos menores. El año pasado en septiembre, mi hermana gemela y yo tuvimos un partido de vóley en la escuela. Normalmente, nuestro papá era quien nos recogía de nuestros juegos y prácticas, pero no podía esa noche. Mi papá estaba fuera de la ciudad, así que nuestra madrastra tuvo que venir a recogernos. Llegó una hora tarde porque se quedó dormida y se olvidó de nosotras. Tan pronto como entramos al auto, empezó a despotricar sobre cómo interrumpimos su siesta. Resumiendo, se pasó una señal de alto en un cruce. Tuvimos un horrible accidente. La mayor parte de esa noche fue un borrón, pero recuerdo los últimos minutos antes del choque. Estuve hospitalizada durante semanas, pero mi hermana gemela falleció esa noche. No puedo describir cómo me siento. Perdí a mi mejor amiga con quien compartía todo. Mi hermana sabía exactamente cómo me sentía acerca de todo porque experimentamos la vida juntas. Ahora, constantemente siento como si fuera un zombie. No soy suicida, pero a menudo imagino o pienso en poner fin a mi propia vida porque vivir es insoportable sin mi hermana. Bueno, anoche, mi madrastra preparó una cena especial por su cumpleaños. Después del accidente, dejé de cenar con el resto de mi familia. Simplemente se siente mal comer sin mi hermana en la mesa, así que como sola en mi habitación. Bueno, mi papá insistió en que cenara con ellos en la planta baja. Protesté, pero me rogó. La cena comenzó normalmente. Mi madrastra anunció a mis hermanos, 8M, 5M, y a mí que estaba embarazada. Mis hermanos estaban muy felices y preguntaron por el género del bebé. Mi madrastra dijo emocionada que era una niña. Mis hermanos seguían hablando sobre lo emocionados que estaban por tener una hermana menor.
Mi madrastra mencionó cómo podrían ayudar a decorar su habitación. Levanté la mirada y le pregunté en cuál habitación sería la guardería. Dijo emocionada que iba a usar la habitación de mi hermana gemela. Mencionó que ya había comenzado a quitar cosas de su habitación por la mañana y a ponerlas en el ático. Le pregunté por qué no se molestó en decirme antes de que empezara a mover las cosas de mi hermana. Fue un gran problema para mí porque, aparte de mí, nadie ha estado en su habitación desde que falleció. A veces, cuando la extraño, me siento en su habitación para sentirme más cerca de ella. Y algunas noches, me quedo dormida en su habitación. Mi madrastra se puso muy a la defensiva. Dijo que necesitaba aceptar que estaba teniendo un bebé y que necesitaba la habitación vacía. Le dije que entendía que estaba embarazada, pero un aviso previo habría sido agradable antes de que empezara a quitar cosas de la habitación de mi hermana. Me miró y dijo que no necesitaba decirme nada porque era la madre de la casa. Dijo que estaba haciendo lo mejor para el interés de su bebé y que no necesitaba mi negatividad. Me quedé en silencio tratando de ignorarla, pero exploté cuando mencionó que necesitaba aceptar la muerte de mi hermana y seguir adelante. Dijo algo así como, tu gemela falleció y necesitas aceptarlo. Es difícil, pero tienes a tu papá, a tus hermanos y a mí. Además, estás obteniendo una nueva hermana con la que puedes construir una relación aún más fuerte. Necesitas seguir adelante porque nada traerá de vuelta a tu gemela. Sabía que me estaba poniendo furiosa, así que me excusé y dejé la mesa. Mi papá empezó a gritar diciendo que estaba siendo dramática y que debía regresar o sería castigada. Seguí caminando hasta que mi madrastra dijo, no entiendo cuál es su problema. Ni siquiera pudo molestarse en alegrarse por mi embarazo, pero está enojada porque estoy sacando cosas de una habitación desocupada. Me di la vuelta y la miré incrédula. Mi madrastra a menudo actúa como si mi hermana gemela nunca hubiera existido. Un ejemplo, hace 2 meses, estaba en Walmart con mi papá y mi madrastra. Estábamos comprando un regalo de cumpleaños para mi hermano menor, y entablaron una conversación con un hombre mayor. No prestaba mucha atención, pero el anciano le preguntó a mi papá cuántos hijos tenía. Mi papá dijo que tenía 4 hijos, pero mi madrastra respondió diciendo, no, 3. Hace cosas así todo el tiempo, lo que me vuelve loca. Comencé a desahogarme con ella, y ella se quedó allí en silencio. Mencioné cómo ella ha sido la causa de cada evento traumático importante en mi vida. Le recordé que conscientemente empezó a dormir con un hombre casado. Sabía que tenía esposa e hijos, pero no le importaba. Rompió a mi familia, sumiendo a mi mamá en una profunda depresión que finalmente la llevó a mudarse. Luego le recordé que estaba demasiado ocupada despotricando sobre cómo interrumpimos su siesta, lo que finalmente llevó a un accidente automovilístico que me dejó hospitalizada durante semanas. Y perdí a mi hermana gemela debido a su negligencia. Le dije que no tenía derecho a sacar cosas de la habitación de mi hermana. Y no estaba enojada por su nuevo bebé, sino por el hecho de que comenzó a empacar y quitar cosas de la habitación de mi hermana sin siquiera decírmelo de antemano. Finalmente, le dije que fue cruel de su parte decirme que superara la muerte traumática de mi hermana gemela. Ella argumentó que el accidente sucedió y yo estaba viviendo en el pasado. Dijo que todo sucede por una razón y que Dios obra de maneras misteriosas. Le pregunté directamente si pensaba que la muerte de mi hermana no se podría haber evitado. Y ella respondió diciendo, fue simplemente una mala suerte del destino. Le recordé que mi hermana estaría viva si no estuviera distraída. Mi madrastra luego me dijo que le hago sentir que quería que ella muriera en su lugar. Me quedé en silencio y ella siguió preguntándome si estaba en lo correcto. Me di la vuelta para alejarme y mi madrastra agarró mi brazo. Le pedí que me soltara y ella seguía diciendo, ¿quieres que esté muerta, verdad? Me quedé en silencio de nuevo, pero ella siguió repitiéndolo. Finalmente, me enojé y le dije sinceramente que mi vida hubiera sido más fácil de esa manera. Ella comenzó a llorar y mi papá me llamó desalmada. Me disculpé unos minutos después, pero mi papá estalló y me pidió que dejara en paz a mi madrastra. Desde entonces, mi papá me está dando el tratamiento silencioso mientras mi madrastra simplemente me evita. ¿Soy la mala? Comentarios relevantes. Usuario, definitivamente no eres la mala. Escritora, lamento mucho tu pérdida. Tus sentimientos son completamente comprensibles. Tu madrastra y tu papá son unos grandes idiotas. Tu madrastra por varias razones, incluido el no dejar de preguntar.
No debería preguntar si no quería una respuesta. ¿Y tu papá por qué no te está protegiendo, y no está consiguiendo la ayuda que necesitas? ¿Puedes hablar con tu mamá al respecto? ¿Qué tan involucrada está ella? ¿Sigues siendo su hija? ¿Hay algún adulto en tu vida en quien confíes y que pueda ayudarte? Necesitas un profesional de salud mental. Necesitas herramientas para seguir adelante. Tienes todo el derecho de sentirte enojada y sentir lo que sientes. Escritora, sí, mi mamá está involucrada en mi vida. Mensajeamos todos los días e intentamos hacer videollamadas al menos 2 veces por semana. Pero la muerte de mi hermana fue muy difícil para mi mamá. La salud mental de mi mamá ha sido inestable durante los últimos 10 años, así que no quiero desencadenar nada al contarle cuánto estoy sufriendo. 1 año después de que mis padres se divorciaron, mi abuelo se puso muy enfermo. Le diagnosticaron una enfermedad terminal. Mi mamá decidió regresar a Europa para ayudar a cuidar de su papá y pasar tiempo con él. Quería llevar a mi hermana y a mí con ella, pero mi papá la demandó. Al final, tuvimos que quedarnos con nuestro papá en Estados Unidos, pero viajábamos a Francia cada verano. Incluso después de que mi abuelo falleció, mi mamá decidió quedarse en Francia. Nos dijo a mi hermana y a mí que regresar a Estados Unidos la destruiría mentalmente. Eran demasiados recuerdos negativos para ella y quería estar cerca de su mamá. Aparte de mi mamá y su familia, todo lo que tengo son mis amigos. Mi papá nunca estuvo cerca de su familia. Tiene un hermano mayor que nunca he conocido. Y honestamente, no sé mucho acerca de mis abuelos. Quería buscar terapia, pero mi papá se negó. No cree que sea útil y dice que llenará mi cabeza de basura. Dijo que si necesitaba consejo o asesoramiento, podía hablar con él o con mi pastor, lo cual no me siento cómoda haciendo. Usuario, ¿cómo es que no fue acusada si pasar un alto causó la muerte? Escritora, lo fue. Está en libertad condicional y creo que también tuvo que pagar una multa. Usuario, tu papá teme que la terapia te haga ver lo terrible que es como ser humano y como padre. ¿Tienes un plan para salir una vez que seas adulta? ¿Planeas asistir a la universidad? Cuando cumplas 18, ¿puedes mudarte a Francia para estar con tu mamá? Si aún no tienes un plan de escape, te sugiero que trabajes en uno. Desafortunadamente, tu papá ha demostrado que nada, ni siquiera la muerte de su hijo, es suficiente para que esté de tu lado o luche por ti contra tu madrastra. Escritora, muchas gracias por la idea de un plan de escape. Tengo doble ciudadanía, así que he pensado mucho en mudarme a Francia. Pero honestamente, no creo que sea una buena idea. Hablo francés con fluidez y en su mayor parte puedo leerlo, pero no puedo escribir en francés. Y mi vocabulario no está realmente ampliado, si eso tiene sentido. Me va muy bien en conversaciones casuales diagonal normales, pero como solo estoy realmente con mi familia en Francia, no conozco palabras más grandes diagonal más profesionales en francés. Así que tengo miedo de que eso pueda ser un problema si intento encontrar trabajo allí. Pero he investigado sobre universidades en mi estado y he visitado algunas con mis amigos. Encontré una que realmente me gusta, así que planeo, con suerte, poder asistir una vez que me gradúe. Mi papá guarda todos mis documentos importantes, así que intentaré encontrar una manera de convencerlo de que me los dé. No eres la mala. Tu madrastra aprendió una lección importante: no hagas preguntas si no quieres saber la respuesta. La forma en que tu madrastra actúa respecto a tu hermana fallecida me parece fría e insensible. No veo nada malo en lo que dijiste. No eres el agresor aquí. Tu madrastra es una persona desagradable, pero tu padre es el mayor irrespetuoso por no defender a su propia hija que está sufriendo, y cuyo sufrimiento está siendo exacerbado por su estúpida amante. Como compañero de gemelos, tienes mis condolencias. No puedo imaginar por lo que estás pasando en este momento, pero estás en mis pensamientos. Actualización, 20 de diciembre de 2023. Lo siento por tardar tanto en responder, pero han sucedido muchas cosas en los últimos meses. Para empezar, gracias a todos por el abrumador apoyo. No pude leer la mayoría de las respuestas a mi última publicación porque me fui a dormir después de publicarla. Cuando me desperté, había varios videos virales de TikTok sobre mi situación. No sabía nada al respecto, pero la hermana menor de mi madrastra vio uno de los videos de Reddit y lo envió al grupo familiar. Mi madrastra vio el video y se enfureció al leer los comentarios. Ella tomó mi teléfono,
computadora portátil y me castigó justo después de despertarme. Cuando mi papá llegó a casa del trabajo, la respaldó. Toda su familia estaba furiosa, y mis padres fueron regañados por sus padres. Intentaron obligarme a eliminar la publicación, pero no les di la contraseña de mi teléfono, así que poco podían hacer al respecto. Me llamaron insensible y despectiva por involucrar a extraños en un asunto privado. Como parte de mi castigo, no se me permitió salir de mi habitación. No me permitieron usar mi teléfono o computadora portátil para comunicarme con mi mamá en absoluto. Dijeron que podría recuperar esos privilegios después de que consideraran que aprendí mi lección. Una semana después de todo, mi madrastra perdió al bebé y me culpó por ello. Dijo que les estaba causando demasiado estrés a toda la familia. Simplemente siguió gritándome que yo hice esto. Se peleó mucho con mi papá sobre cómo quería que me fuera. Terminó quedándose con sus padres esa noche. Incluso intentó volver a mis hermanos menores en mi contra, y funcionó con el mayor. Mi papá intentó convencerme de que le pidiera disculpas, pero ni siquiera entendía por qué me disculparía. El embarazo de su esposa ya era de alto riesgo debido a muchos otros problemas. Ella había tenido 3 abortos involuntarios en los últimos 2 años. No sé nada sobre su salud médica, pero una vez la escuché hablar por teléfono sobre una anormalidad que tenía, y que le hacía perder a sus otros bebés. Y luego caí en un lugar muy malo mentalmente después de eso. 4 días después de todo lo que sucedió con mi familia, intenté quitarme la vida. Mi papá y mi madrastra salieron con mis hermanos, e intenté una sobredosis de Benadryl. Fue la experiencia más dolorosa de mi vida. Al principio no sentí nada, pero eventualmente me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve fuera, pero cuando desperté, comencé a vomitar. Estaba en mucho dolor y apenas podía moverme. No recuerdo mucho, pero creo que volví a desmayarme. Mi hermano menor me encontró desmayada y cubierta de vómito, y mi papá terminó llamando al 911. Terminé en la sala de emergencias. No puedo recordar todo porque fue un borrón, pero tuve que beber carbón activado, me hicieron muchas pruebas, me sacaron sangre y me pusieron un suero. Estuve alucinando durante horas, y me desperté en un hospital diferente. Mentí a mis médicos sobre todo porque no quería meterme en problemas, pero aún así me enviaron involuntariamente a un hospital psiquiátrico. Mi papá estaba en contra, pero estuve allí un poco más de una semana. Tuve muchos problemas por intentar quitarme la vida. Mi papá no me habló durante una semana después de que volví a casa. Mientras estuve ausente, mi papá leyó todas mis revistas donde escribía cuánto me odiaba a mí misma, mi vida y cómo desearía que mi hermana todavía estuviera viva. También descubrió que me estaba lastimando al leerlo. Finalmente, me hizo leer todas las páginas en voz alta frente a él, mi madrastra y mi pastor. Y mi pastor me dio una lección de 3 horas sobre soltar la ira y el pasado. También me quitaron la puerta porque perdí ese privilegio. Y mi madrastra dejó verbalmente en claro que no me quería allí. Mi papá me dijo que iba a enviarme a un campamento de comportamiento o un programa residencial para adolescentes problemáticos, ya que intenté quitarme la vida. Todavía no tenía ninguno de mis dispositivos electrónicos de vuelta, y se negaban a dejarme sola durante periodos prolongados de tiempo. Así que tuve que quedarme en la sala de estar todo el día, y solo podía ir a mi habitación cuando era hora de acostarse. Mi papá me hizo mantener la puerta abierta mientras me duchaba, así que mi madrastra podía vigilarme. No se me permitió jugar vóley este año como castigo, lo cual realmente apesta. Simplemente me sentía tan atrapada y sabía que me enviarían a uno de esos horribles campamentos. He escuchado muchas historias malas sobre ellos, así que tomé el iPad de mi madrastra en medio de la noche. Pude llamar a mi mejor amiga. Le expliqué todo. Ella se lo contó a sus padres, y estuvieron de acuerdo en ayudarme. Empaqué algunas bolsas, tomé varias cosas que me recuerdan a mi hermana y planeé irme 3 noches después. Pude obtener mi certificado de nacimiento y tarjeta de seguro social porque le dije a mi madrastra que los necesitaba para una entrevista de trabajo en la guardería de nuestra iglesia. Sorprendentemente, ella me los dio. Durante 2 noches, mi mejor amiga conduciría hasta mi casa alrededor de las 3 a.m. para recoger algunas de mis cosas y las cosas antiguas de mi hermana. Y luego, en la tercera noche, finalmente encontré donde mi papá guardaba mi teléfono y mi computadora portátil, así que los recuperé. Y me fui con mi mejor amiga esa noche. No quiero incriminar accidentalmente a nadie,
así que no puedo decir mucho sobre lo que sucedió la noche que me fui o con quién estuve después. Pero mi papá intentó presentar cargos contra varias personas, pero no llegaron a ninguna parte. Renunció a tratarme de hacer volver a casa porque mi madrastra estaba contenta con que me fuera de todos modos. Han pasado 3 meses desde que me fui, me alegra decir que estoy a salvo. No he sabido nada de mi papá ni de su esposa en semanas. Y por lo que he oído, no están en buenos términos. Actualmente estoy quedándome con la prima de mi mamá, pero una vez que termine la secundaria, planeo mudarme a Europa para estar más cerca de mi mamá. Cumplí 18 años hoy, estoy feliz de que ya no tenga que ver legalmente a mi papá. Además, gracias a aquellos que me enviaron mensajes personalmente, me dieron consejos legales o incluso sugirieron que considere emprender acciones legales contra mi madrastra. Por favor, disculpen cualquier error ortográfico, esto trajo de vuelta muchas emociones negativas. Comentarios relevantes. Usuario, ok. Leí ambas historias, pero ¿dónde está tu verdadera mamá en todo esto? Ninguna llamada, correo electrónico, mensajes de texto, nada. Ella se mudó a Europa. ¿Por qué no puedes mudarte allí y vivir con ella y terminar tu educación allí, o más aún, por qué no te mudaste con ella después de que tu hermana gemela muriera? Signo de interrogación abierta. ¿Tenían que quedarse con tu papá? En este punto, también estás al borde del suicidio y ya te mudaste. Habría tomado el boleto de avión más rápido y la habría visto porque la necesitaría, y ella te necesitaría después de que muriera una de sus hijas. Bien, sea cual sea el caso. Buena suerte, me resulta extraño, preferiría repetir un año de educación, y comenzar de nuevo que vivir en esa casa. Escritora, es complicado. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años. Mi mamá se mudó a Francia poco después de mi 9º cumpleaños. Pero antes de eso, tenían la custodia compartida. Mi mamá intentó obtener la custodia total de nosotros porque quería llevarnos a Francia con ella. Pero mi papá peleó en la corte, y terminó ganando. Mi papá tiene significativamente más dinero que mi mamá, así que tenía una mejor representación legal, y trató de prolongar el proceso tanto como fuera posible. En última instancia, mi papá fue galardonado con la custodia total de nosotros. Y solo podíamos ver a mi mamá durante el verano cuando la visitábamos en Francia. Todavía manteníamos contacto con ella a través de llamadas y mensajes de texto durante el año. Después de la muerte de mi hermana, mi mamá vino al funeral. Ella y yo le suplicamos a mi papá que me permitiera vivir con ella. Pero no lo permitiría, y ella no tenía el dinero para pelear en la corte. Intentó comunicarse con su pastor y su familia para convencerlo, pero no estaban interesados en involucrarse. Mi papá amenazó con emprender acciones legales en su contra si no dejaba en paz a su familia. Y después de eso, no tuve contacto regular con mi mamá porque estaba lidiando con su salud mental y alcoholismo. Pero ella ha estado en rehabilitación, ha estado sobria durante casi un año y está en terapia. Hablamos todos los días y ella ha sido mi roca a través de todo esto. Está mucho mejor y vino a verme el mes pasado para Acción de Gracias. Y he estado quedándome con su prima, que ha sido muy amable. En caso de que la madrastra también esté leyendo esto. Querida madrastra, las palabras no pueden describir lo malvados que son tú y tu esposo. Mataron a la hermana de la escritora e intentaron ocultarlo bajo la alfombra. ¿Qué les pasa? Luego intentan hacerse las víctimas porque la escritora no pudo aceptar la muerte de su hermana. Y cuando atacada por desconocidos en internet que descubrieron la verdad, lloraste como una cobarde y luego castigaste a la escritora. No tengo simpatía por ti. Sé que toda la familia habría estado mejor si hubieras muerto ese día en lugar de la hermana de la escritora. Si el karma es real, ni siquiera puedo imaginar lo que te espera. No estoy orgulloso de lo que dije, pero la injusticia que le hiciste a la escritora me enfureció tanto que tuve que desahogarme. Entiendo que estás experimentando un gran dolor y frustración debido a la insensibilidad y la falta de empatía de tu madrastra. Aquí hay una versión modificada del texto que refleja esos sentimientos. No lo sé. Si me dijera que superara la muerte de mi hermana gemela, quien ha estado conmigo desde la concepción, le diría que supere el aborto espontáneo de un bebé que apenas ha estado en su vida durante semanas. Ni siquiera debería estar amando tanto a ese bebé. Llámenme malvado, pero simplemente trato a las personas como ellas me tratan.
Nunca diría esto a una persona normal, pero a alguien que me ha dicho que supere la muerte de mi hermana como si no fuera nada, y actúa como si nunca hubiera tenido la culpa. Totalmente. Necesita probar de su propia medicina.